Hay versiones de ti que siguen viviendo, aunque tú ya no estés ahí. No porque no quieras avanzar, sino porque hay algo en ti que insiste en volver a ese mismo punto, a esa misma forma de reaccionar, a esa misma forma de sentirte insuficiente. Como si una parte de tu identidad se hubiera quedado congelada en el tiempo. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera lo notas. Solo sientes que algo no encaja, que estás haciendo cosas, cumpliendo, avanzando incluso, pero por dentro hay una sensación extraña, como si estuvieras repitiendo una vida que ya no te representa del todo, como si estuvieras actuando un personaje que aprendiste hace tiempo, pero que ya no eres. Si esto resuena contigo, quédate un momento más. No por mí, sino porque lo que vas a empezar a ver puede cambiar la forma en la que te entiendes a ti mismo. Y no es algo superficial, es algo que toca directamente tu identidad. Porque hay un error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta, y es el de seguir viviendo desde versiones antiguas de sí mismas. No porque sean débiles, sino porque esas versiones alguna vez fueron necesarias. Piensa en esto. ¿Cuántas cosas haces hoy que en realidad aprendiste para sobrevivir en otro momento de tu vida? La forma en la que te callas cuando algo te incomoda. La manera en la que buscas aprobación antes de tomar una decisión. Esa necesidad de demostrar que vales. Ese impulso de compararte constantemente con otros. Eso no apareció de la nada. Eso fue útil en algún momento. Fue una estrategia, una adaptación, una forma de encajar, de protegerte, de no sentirte rechazado, de no perder algo importante. Pero el problema no es haber creado esa versión. El problema es seguir operando desde ella cuando ya no es necesaria. Porque tu mente no se actualiza sola. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía, no para reinventarte cada día. Y aquí entra algo clave que casi nadie te explica. Tu identidad no es fija, pero tu cerebro hace todo lo posible por hacerte creer que sí lo es. Cada vez que repites un comportamiento, cada vez que reaccionas igual, cada vez que te cuentas la misma historia sobre ti, estás reforzando una red neuronal. Estás diciéndole a tu cerebro, esto soy yo. Y tu cerebro, obediente, empieza a automatizarlo. Lo convierte en un patrón, en algo familiar, en algo seguro, aunque te esté limitando, aunque te esté haciendo sentir mal. Porque para tu sistema nervioso lo familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido, aunque lo familiar sea una versión de ti que ya no encaja. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque creen que cambiar es cuestión de querer, pero no entienden que hay una parte de su mente que está profundamente comprometida con mantener la coherencia, con que sigas siendo quien has sido, no porque sea lo mejor para ti, sino porque es lo más predecible. Y la predictibilidad reduce la ansiedad, al menos en el corto plazo. Por eso repetir viejas versiones de ti tiene una recompensa inmediata. Te da una sensación de control, de identidad, de estabilidad, pero a largo plazo te desconecta de quién podrías ser ahora. Y eso genera algo muy sutil, pero muy profundo. Una especie de disonancia interna, como si hubiera una distancia entre lo que haces y lo que en realidad sientes que eres. Tal vez te ha pasado. Estás en una conversación y dices algo que no querías decir. O te quedas callado cuando querías expresarte. O aceptas algo que en el fondo sabes que no te hace bien. Y luego más tarde piensas, ¿por qué sigo siendo así? Pero no es que seas así. Es que estás repitiendo una versión antigua de ti. Una versión que aprendió que era mejor adaptarse que incomodar. Que era mejor encajar que ser auténtico. Que era mejor no arriesgar que exponerse. Y lo más complejo de todo esto es que muchas veces esa versión está validada por el entorno. Porque encaja, porque no genera conflicto, porque cumple expectativas, porque funciona desde afuera. Pero por dentro empieza a sentirse como una cárcel silenciosa, donde todo parece estar bien, pero tú sabes que algo no está bien. Y aquí entra otro elemento que hace esto aún más difícil de detectar: las redes sociales. Porque hoy no solo repites viejas versiones de ti, también puedes construir versiones nuevas que no son reales. Versiones diseñadas para ser vistas, para ser aprobadas, para recibir dopamina, y tu cerebro lo registra. Cada like, cada comentario, cada validación externa activa circuitos de recompensa, pequeños picos de dopamina que refuerzan la conducta. Y entonces empiezas a moldearte no desde lo que eres, sino desde lo que funciona, desde lo que recibe atención, desde lo que es aceptado.
Y poco a poco, tu identidad empieza a fragmentarse. Hay una versión que muestras y otra que sientes. Hay una versión que proyectas y otra que callas. Y esa división agota, porque sostener una identidad que no es completamente auténtica requiere energía constante. Y ahí aparece el cansancio emocional, la ansiedad sin causa clara, la sensación de estar desconectado. Y no es que estés roto, es que estás dividido entre quién fuiste, quién aparentas ser y quién podrías ser si te permitieras actualizarte. Pero actualizarte implica algo que no siempre es cómodo. Implica soltar. Y soltar no es solo dejar cosas externas, es dejar formas de ser, formas de reaccionar, formas de verte a ti mismo. Y eso da miedo, porque entonces aparece una pregunta que incomoda profundamente. Si dejo de ser esta versión de mí, ¿quién soy? Y ahí es donde muchas personas prefieren quedarse donde están. No porque les guste, sino porque al menos lo conocen, porque al menos saben cómo moverse ahí. Aunque eso signifique seguir sintiendo ese vacío leve, pero constante. Ese que no siempre sabes explicar, pero que está. Ahora piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado recientemente que en realidad no nacieron de ti? ¿Cuántas cosas haces más por cómo se verían que por cómo se sienten? ¿Cuántas veces te has adaptado no porque quisieras, sino porque no querías perder aceptación? Y no hay juicio en esto. Esto es más común de lo que parece. Porque todos, en algún punto, aprendimos que ser nosotros mismos podía costarnos algo. Afecto, atención, pertenencia. Y entonces desarrollamos versiones que nos ayudaron a mantener eso. Pero el problema es que el cerebro no sabe cuándo dejar de usarlas, a menos que tú intervengas, a menos que tú te observes, a menos que tú decidas conscientemente actualizarte. Y esto no significa cambiar por completo. No significa rechazar todo lo que has sido. Significa integrar. Reconocer qué partes de ti siguen siendo válidas y cuáles ya no. Porque crecer no es convertirte en alguien totalmente diferente. Es dejar de ser lo que ya no necesitas ser. Y esto se vuelve aún más claro cuando entiendes cómo funciona la comparación. Porque vivimos en una era donde constantemente estás viendo versiones editadas de otras personas. Versiones filtradas, optimizada, y tu cerebro no distingue completamente entre lo real y lo representado. Solo percibe estímulos y se compara, y cuando se compara, activa respuestas emocionales, inseguridad, insuficiencia, ansiedad. Y entonces, en lugar de preguntarte quién eres, empiezas a preguntarte cómo deberías ser. Y ahí es donde se pierde la autenticidad, porque dejas de construirte desde dentro y empiezas a ajustarte desde fuera, y eso te aleja cada vez más de tu versión actual. Te ancla a una versión reactiva, dependiente, condicionada. Y lo más irónico es que mientras más intentas encajar, más te desconectas de ti. Pero esto no es irreversible, no estás atrapado, aunque se sienta así, porque hay algo dentro de ti que sí sabe, que sí percibe esa incoherencia, que sí reconoce que hay una distancia entre lo que haces y lo que podrías ser. Esa incomodidad que sientes a veces no es debilidad, es señal. Es tu sistema interno diciéndote, esto ya no eres tú. Pero para escuchar eso, necesitas bajar el ruido. Necesitas dejar de reaccionar automáticamente y empezar a observar. Observar sin juicio, sin prisa, sin necesidad de cambiar todo de golpe. Solo notar. ¿En qué momentos aparece esa versión antigua? ¿Qué la activa? ¿Qué la sostiene? ¿Qué obtiene a cambio? Porque cada patrón tiene una función. Nada está ahí por casualidad. Y cuando entiendes la función, puedes empezar a elegir. No desde la culpa, no desde la presión, sino desde la conciencia. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de reaccionar desde versiones pasadas, empiezas a responder desde quien eres ahora. Y eso no es inmediato. No es perfecto, no es lineal, pero es real. Y en ese proceso empiezas a recuperar algo que tal vez no sabías que habías perdido. Tu libertad psicológica, no la libertad externa, no la que depende de circunstancias, sino la interna, la que te permite elegir cómo actuar, incluso cuando hay incomodidad,
incluso cuando hay miedo, incluso cuando no hay garantía de aceptación. Y esa libertad no se construye acumulando más, se construye soltando, soltando lo que ya no eres. Aunque haya sido útil, aunque haya sido necesario, aunque haya sido parte de tu historia. Porque honrar tu historia no significa quedarte atrapado en ella, significa permitirte evolucionar. Y eso empieza con algo muy simple, pero muy poco común: darte cuenta. Y darte cuenta no es tan simple como parece, porque muchas veces no vemos lo que estamos repitiendo, lo sentimos. Lo sentimos en el cuerpo antes de poder ponerlo en palabras. En esa tensión leve cuando estás a punto de decir algo que en realidad no quieres decir. En ese silencio incómodo cuando decides no expresarte para no generar conflicto. En ese impulso automático de revisar el teléfono, no porque haya algo importante, sino porque necesitas una pequeña dosis de distracción, de validación, de algo que te saque por un momento de ti. Ahí es donde empieza todo. No en grandes decisiones, no en cambios radicales, sino en esos micromomentos donde una versión vieja de ti toma el control sin que lo notes. Y lo hace tan rápido que parece que eres tú, pero no lo es. Es un programa, una respuesta aprendida, una ruta neuronal que se activó porque ya ha sido recorrida muchas veces. Y lo interesante es que tu cerebro no distingue entre lo que quieres ser y lo que has repetido suficientes veces. Solo refuerza lo que más usas. Por eso hay personas que dicen "así soy yo", cuando en realidad lo que están describiendo es una acumulación de hábitos emocionales, de respuestas automáticas, de formas de pensar que se volvieron familiares. Pero lo familiar no siempre es lo verdadero, y mucho menos lo actualizado. Aquí es donde aparece algo que suele pasar desapercibido. El cuerpo recuerda versiones de ti, incluso cuando tu mente ya quiere soltarlas. Porque el cuerpo guarda memoria emocional. Cada vez que sentiste rechazo, abandono, presión, exigencia, tu sistema nervioso aprendió algo. Aprendió cómo protegerte. Aprendió cuándo callar, cuándo adaptarte, cuándo esconder partes de ti. Y aunque hoy ya no estés en ese contexto, el cuerpo sigue reaccionando como si sí. Por eso hay situaciones actuales que no parecen tan graves, pero te generan una reacción intensa. No es solo lo que está pasando ahora, es todo lo que eso representa internamente. Es como si dos tiempos se superpusieran, el presente y una versión pasada de ti que aún no se ha soltado. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que están reaccionando a lo que está pasando, pero en realidad están reaccionando a lo que ya pasó, a una memoria, a una interpretación, a una identidad que se formó en otro momento. Y esto no es debilidad, es biología, es neurociencia. Cuando tu cerebro percibe una situación similar a algo que antes fue emocionalmente intenso, activa las mismas rutas. Libera cortisol, prepara tu cuerpo para defenderse. Y en ese estado, no eliges, reaccionas. Y si no te das cuenta, esa reacción se convierte otra vez en identidad, otra vez en "así soy", otra vez en un patrón que se refuerza. Ahora, hay algo aún más profundo en esto, porque no solo repites comportamientos, también repites narrativas, historias internas sobre quién eres. Siempre me cuesta esto. No soy bueno para eso. A mí me pasa lo mismo. Así soy yo. Frases que parecen inocentes, pero que en realidad son etiquetas. Y cada vez que las repites, las haces más reales, porque tu cerebro busca coherencia. Si dices que eres alguien inseguro, va a encontrar evidencia para sostener eso. Va a filtrar la realidad. Va a enfocarse en lo que confirma esa identidad y va a ignorar lo que la contradice. Y así, sin darte cuenta, te quedas atrapado en una versión limitada de ti. No porque sea la única posible, sino porque es la más repetida. Ahora, quiero que pienses en algo, no para analizarlo demasiado, solo para sentirlo un segundo. ¿Cuál es esa frase que llevas tiempo diciéndote sobre ti que tal vez ya no es verdad? No la que dices en voz alta, la que aparece en silencio, la que se activa en momentos específicos, esa que te limita, pero que ya te resulta familiar. Esa es una puerta, porque ahí hay una versión antigua de ti sosteniéndose. Y no se sostiene sola, se sostiene porque obtiene algo, porque incluso los patrones que te limitan tienen una función. Tal vez evitar el rechazo, evitar el fracaso, evitar exponerte, evitar sentir algo que no quieres sentir.
Y mientras esa función siga siendo importante para ti, el patrón va a seguir, no porque no puedas cambiar, sino porque una parte de ti aún lo necesita. Y aquí es donde todo se vuelve más honesto, porque cambiar no es solo dejar de hacer algo, es renunciar al beneficio oculto que ese comportamiento te da. Y eso no siempre es evidente. Por ejemplo, esa versión de ti que no se expresa completamente puede estar evitando el conflicto, pero también está evitando la posibilidad de ser visto de verdad. Esa versión de ti que busca validación constante puede estar intentando sentirse suficiente, pero también está evitando construir una autoestima interna. Esa versión de ti que se adapta a todo puede estar intentando mantener relaciones, pero también está evitando descubrir quién eres cuando no te adaptas. Y eso incomoda, porque implica dejar de protegerte de ciertas cosas. Implica exponerte a nuevas experiencias internas, a nuevas emociones, a nuevas posibilidades. Y tu sistema nervioso no siempre quiere eso, porque lo nuevo es incierto. Y la incertidumbre genera ansiedad. Por eso muchas personas prefieren repetir lo conocido aunque no les haga bien, porque al menos saben qué esperar. Pero hay algo que rara vez se dice con claridad, y es que el costo de no actualizarte también es alto, solo que es más silencioso, más progresivo, menos evidente al inicio, pero más profundo con el tiempo. Es el costo de vivir desconectado de ti, de sentir que estás, pero no completamente, de avanzar, pero sin sentido real, de lograr cosas, pero sin satisfacción duradera. Y eso se acumula, no de un día para otro, pero sí con el tiempo, hasta que un día te das cuenta de que has estado sosteniendo una versión de ti que ya no quieres ser. Y ahí aparece otra emoción, la frustración, esa sensación de ya debería haber cambiado esto. Pero incluso eso puede convertirse en otro patrón, en otra forma de exigirte, en otra manera de invalidarte, y entonces entras en un ciclo. Quieres cambiar, pero te juzgas por no hacerlo. Te juzgas y eso genera más tensión, más presión. Y desde ahí vuelves a reaccionar igual, porque el cambio real no ocurre desde la presión, ocurre desde la conciencia, desde la observación sin juicio, desde la comprensión profunda de por qué haces lo que haces, no para justificarlo, sino para poder elegir distinto. Y eso requiere algo que hoy es escaso: atención, pero no la atención dispersa, no la que salta de estímulo en estímulo, sino la atención sostenida, la que se queda contigo, la que observa sin necesidad de escapar, porque hoy vivimos en un entorno diseñado para distraerte de ti. Notificaciones, contenido constante, comparación permanente, todo compite por tu atención, y mientras más atención externa consumes, menos espacio interno tienes. Y sin espacio interno no hay observación. Sin observación no hay conciencia. Y sin conciencia no hay actualización. Por eso no es casualidad que muchas personas sientan que están estancadas. No es que no quieran cambiar, es que no tienen el espacio mental para verse. Y sin verse, siguen repitiendo. Ahora, aquí hay algo importante. No se trata de dejar todo. No se trata de desconectarte del mundo. Se trata de recuperar momentos de presencia, pequeños espacios donde no estás reaccionando, donde no estás comparando, donde no estás intentando ser algo, solo estás. Y desde ahí empiezas a notar cómo hablas, cómo piensas, cómo te tratas, cómo respondes. Y en ese notar empieza la posibilidad de cambio, no porque hagas algo diferente de inmediato, sino porque ya no estás completamente identificado con esa versión automática. Y esa pequeña distancia es el inicio de la libertad, porque cuando puedes observar un patrón, ya no eres completamente ese patrón. Y eso abre una puerta, una posibilidad, una elección. Y tal vez no cambies todo hoy. Tal vez sigas reaccionando igual en algunos momentos, pero ahora hay algo distinto. Hay conciencia. Y la conciencia no se puede deshacer. Una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y eso, poco a poco, empieza a transformar todo. Y cuando empiezas a ver, hay algo que se rompe, no de forma dramática, no como un cambio explosivo, sino como una grieta silenciosa en la forma en la que te entendías. De repente, lo que antes parecía tu forma de ser, empieza a sentirse más como algo que haces, no como algo que eres.
Y esa diferencia es enorme, porque durante mucho tiempo confundiste identidad con comportamiento, confundiste lo que repites con lo que eres. Pero cuando empiezas a observar con más claridad, te das cuenta de algo incómodo y liberador al mismo tiempo. Que muchas de las cosas que creías que eran parte de ti, en realidad eran estrategias, respuestas, adaptaciones. No nacieron contigo, las aprendiste. Y si las aprendiste, también puedes dejarlas. Pero aquí es donde aparece una resistencia muy sutil, porque soltar una versión de ti no solo implica cambiar lo que haces, implica atravesar un pequeño vacío, un espacio donde ya no eres exactamente quien eras, pero todavía no sabes quién eres ahora. Y ese espacio incomoda, porque ahí no hay referencia, no hay guión, no hay seguridad, solo hay presencia. Y para muchas personas ese momento es tan incómodo que prefieren volver atrás. Prefieren retomar la versión conocida aunque ya no les funcione, porque al menos ahí saben cómo moverse. Y esto conecta con algo muy profundo que pocas veces se dice de forma clara. El miedo no es solo al cambio, es al vacío que hay entre lo que eras y lo que aún no eres. Ese espacio donde no hay identidad definida, donde no puedes sostenerte en etiquetas, donde no puedes explicarte fácilmente. Y ahí es donde muchas personas se pierden, no porque no puedan avanzar, sino porque no toleran ese momento intermedio, ese momento donde no hay certeza, donde no hay validación inmediata, donde no hay una narrativa clara. Y, sin darte cuenta, empiezas a llenar ese vacío, con distracciones, con trabajo excesivo, con contenido constante, con relaciones que te devuelvan una sensación de identidad, con cualquier cosa que evite que te encuentres contigo mismo en ese espacio. Pero ese espacio es necesario, porque ahí es donde ocurre la actualización real. No cuando decides cambiar, sino cuando puedes sostenerte sin tener que definirte inmediatamente, cuando puedes estar sin necesidad de explicarte, cuando puedes sentir sin necesidad de reaccionar. Y eso es una habilidad, no algo que aparece solo. Se desarrolla, se practica y empieza con algo muy simple: permanecer un poco más en esa incomodidad, un poco más en ese silencio, un poco más en ese momento donde no sabes exactamente qué hacer, porque justo ahí es donde se rompe el patrón automático. Ahora, hay algo que suele confundirse mucho, y es pensar que actualizarte significa volverte a alguien completamente diferente, como si tuvieras que cambiar tu personalidad, tu forma de hablar, tu manera de ser, pero no es así. Actualizarte no es traicionarte, es alinearte, es quitar capas que ya no corresponden, es dejar de actuar desde versiones que ya no necesitas. Y eso, en muchos casos, no se ve como un gran cambio externo, se ve como algo mucho más sutil. Empiezas a decir pequeñas verdades que antes evitabas. Empiezas a poner límites donde antes cedías. Empiezas a elegir desde lo que sientes y no desde lo que esperas que otros aprueben. Y esos cambios, aunque parecen pequeños, tienen un impacto enorme en tu sistema interno. Porque cada vez que eliges desde una versión más actual de ti, estás creando una nueva referencia, una nueva experiencia, un nuevo patrón. Y tu cerebro lo registra, lo guarda, lo empieza a considerar como posible. Y poco a poco, eso que antes era incómodo empieza a volverse familiar. Y aquí entra algo muy importante. La familiaridad no es fija, se construye. Lo que hoy te incomoda puede volverse natural, pero solo si lo repites, solo si lo sostienes, solo si atraviesas ese momento inicial donde no se siente del todo cómodo. Y esto tiene mucho que ver con la dopamina, porque tu cerebro busca recompensas inmediatas, busca lo que le genera placer rápido, lo que le da una sensación de logro, de aprobación, de validación. Y las versiones antiguas de ti muchas veces están asociadas a ese tipo de recompensa, porque ya sabes cómo funcionan, ya sabes qué esperar, ya sabes cómo obtener esa pequeña validación. Pero las nuevas versiones no tienen ese refuerzo inmediato. Al inicio incluso pueden generar incomodidad, duda, inseguridad, y tu cerebro lo interpreta como una amenaza, como algo que no es seguro. Y por eso te empuja a volver a lo conocido,
al automático, a lo repetido. Pero si entiendes esto, si entiendes que esa incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal, sino una señal de que estás saliendo del patrón, entonces puedes sostenerlo, no desde la fuerza, sino desde la comprensión, desde saber que ese momento incómodo es parte del proceso y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas empezar a elegir distinto en pequeños momentos. Porque el cambio real no ocurre en grandes decisiones. Ocurre en lo cotidiano, en cómo respondes a un mensaje, en cómo te hablas cuando cometes un error, en cómo te posicionas en una conversación, en cómo decides usar tu tiempo cuando nadie te está viendo. Ahí es donde se construye la nueva versión de ti. No en lo que dices que quieres ser, sino en lo que haces cuando nadie lo valida. Y aquí aparece otra capa importante, porque muchas personas intentan cambiar, pero siguen midiendo su valor desde afuera, siguen buscando señales externas que confirmen que están mejorando. Más aprobación, más reconocimiento, más resultados visibles. Pero eso los mantiene en el mismo sistema, porque siguen dependiendo de lo externo para validar lo interno. Y mientras eso siga así, tu identidad va a seguir siendo inestable, va a fluctuar, va a depender de lo que recibes, de lo que logras, de cómo te perciben. Y eso es agotador, porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más, algo que falta, algo que no llega. Y entonces vuelves a la misma sensación de no ser suficiente, de no estar donde deberías, de no ser quien podrías ser. Pero aquí hay un cambio clave, uno que no es inmediato, pero sí es profundo. Dejar de preguntarte, ¿cómo me ven? Y empezar a preguntarte, ¿esto es coherente conmigo? Y esa pregunta cambia todo, porque te devuelve al centro, te saca de la comparación, te saca de la validación externa y te lleva a algo mucho más estable. Tu propia percepción, tu propia experiencia, tu propia verdad. Y eso no significa que dejes de importar lo externo. Significa que ya no dependes completamente de eso. Que puedes sostenerte incluso cuando no hay validación inmediata, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando no es perfecto. Y ahí empieza a aparecer algo diferente. No es euforia, no es motivación constante. Es algo más tranquilo, más profundo, más estable. Una sensación de coherencia, de estar en el lugar correcto, contigo mismo. Y desde ahí, la actualización deja de ser un esfuerzo y empieza a ser una consecuencia. Y cuando la actualización deja de ser un esfuerzo, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El desgaste. Ese cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de sostener algo que ya no eres. Porque mantener una versión antigua de ti no solo es emocionalmente pesado, también es fisiológicamente costoso. Tu cuerpo lo siente, tu sistema nervioso lo registra. Cada vez que actúas en contra de lo que realmente sientes, se genera una pequeña tensión interna. Tal vez no lo notas en el momento, pero se acumula, en forma de cansancio mental, de irritabilidad, de ansiedad sin causa clara, de esa sensación de estar apagado aunque estés haciendo cosas. Y esto tiene una explicación muy concreta. Cuando hay una desconexión entre lo que sientes y lo que haces, tu cerebro entra en un estado de conflicto, lo que en psicología se conoce como disonancia. Dos partes de ti, tirando en direcciones distintas, una que quiere expresarse y otra que intenta mantener la versión conocida. Y ese conflicto consume energía, porque tu mente tiene que sostener ambas cosas al mismo tiempo. Tiene que justificar lo que haces. Tiene que explicar por qué no estás siendo completamente tú. Tiene que mantener una narrativa que mantenga todo coherente. Y eso agota. No de golpe, pero sí de forma constante. Por eso hay personas que, aunque su vida funciona, se sienten cansadas. No es solo el trabajo, no es solo las responsabilidades, es la carga invisible de sostener una identidad que ya no encaja. Y aquí aparece algo que suele confundirse mucho, el descanso. Porque muchas personas creen que necesitan descansar más, cuando en realidad necesitan dejar de sostener lo que las está agotando. Y no es lo mismo. Puedes dormir, puedes desconectarte un rato, puedes tomarte un descanso, pero si vuelves a actuar desde la misma versión de ti, el desgaste regresa, porque la fuente
no ha cambiado. Y esto se vuelve más evidente en momentos muy específicos. Cuando estás solo, cuando no hay distracción, cuando no hay estímulo externo, ahí es donde aparece esa sensación difícil de describir. Un vacío leve, una incomodidad, una especie de desconexión. Y muchas veces lo primero que haces es llenarlo, con el teléfono, con contenido, con cualquier cosa que te saque de ahí. Pero si te quedaras un poco más, si no reaccionaras de inmediato, empezarías a notar algo importante. Ese vacío no es falta de algo, es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por versiones de ti que ya no están. Pero como no sabes qué hacer con ese espacio, lo interpretas como incomodidad, como falta, como algo que necesitas llenar. Y entonces vuelves a lo mismo, a lo conocido, a lo automático, a lo que ya sabes cómo manejar. Pero ese espacio es clave, porque ahí es donde puede surgir algo nuevo. No desde la reacción, sino desde la elección. Y esto conecta con algo muy profundo. La capacidad de estar contigo mismo, sin necesidad de distraerte, sin necesidad de definirte constantemente, sin necesidad de validar quién eres en cada momento. Y eso no es algo que se desarrolla de un día para otro, porque venimos de un entorno que constantemente nos empuja a hacer lo contrario, a estar ocupados, a estar conectados, a estar produciendo, a estar mostrando. Y en medio de todo eso, se pierde algo esencial, la relación contigo, porque si no puedes estar contigo sin necesidad de escapar, entonces cualquier versión de ti va a depender de algo externo, de estímulos, de validación, de distracción, y eso hace que tu identidad sea frágil, variable, dependiente. Pero cuando empiezas a recuperar ese espacio, aunque sea poco a poco, empiezas a construir algo distinto, una base interna, un lugar donde puedes volver, donde no necesitas actuar, donde no necesitas demostrar, solo estar. Y desde ahí, las decisiones cambian, no porque te obligues, sino porque ya no necesitas lo mismo. Ya no necesitas esa validación constante. Ya no necesitas adaptarte todo el tiempo. Ya no necesitas sostener esa versión que te mantenía funcionando, porque ahora tienes algo más estable, algo que no depende tanto de lo externo. Y eso se empieza a notar en cosas muy simples, en cómo respondes, en lo que eliges, en lo que dejas pasar, en lo que ya no te engancha. Y esto no significa que todo se vuelva fácil. No significa que dejes de sentir inseguridad o duda. Significa que ya no te define completamente, que puedes sentirlo sin convertirlo en identidad. Y eso es un cambio enorme, porque antes cualquier emoción incómoda se volvía parte de quién eras. Ahora es solo una experiencia, algo que pasa, algo que se mueve, algo que no necesita quedarse. Y aquí aparece algo que muchas personas pasan por alto: la velocidad, porque hay una tendencia a querer cambiar rápido, a querer resultados inmediatos, a querer sentir que ya eres otra versión. Pero eso muchas veces es otra forma de escapar, otra forma de no estar presente en el proceso, otra forma de buscar una validación, aunque sea interna. Pero la actualización real no es rápida, es progresiva, es silenciosa y muchas veces es invisible al inicio, porque ocurre en lo interno, en cómo te percibes, en cómo te hablas, en cómo eliges cuando nadie lo ve. Y eso no genera aplausos, no genera reconocimiento, no genera dopamina inmediata, pero sí genera algo más profundo: coherencia. Y la coherencia es acumulativa. No se construye en un solo momento, se construye en pequeñas decisiones repetidas, en momentos donde eliges distinto, aunque sea incómodo, en momentos donde te sostienes, aunque no sea perfecto, y eso, con el tiempo, empieza a cambiar tu identidad, no porque te digas algo diferente, sino porque empiezas a experimentarte distinto. Y esa experiencia es la que tu cerebro toma como referencia, la que empieza a automatizar, la que se vuelve nueva familiaridad. Y entonces, lo que antes te costaba, empieza a salir más natural, no porque te esfuerces más, sino porque ya no estás sosteniendo lo anterior. Y eso libera energía. Energía que antes estaba ocupada en mantener una versión antigua y que ahora puede usarse para crear algo nuevo. Y ahí es donde muchas personas sienten algo que no sabían que era posible: ligereza.
no porque su vida sea perfecta, sino porque ya no están cargando lo que no necesitan. Y esa ligereza cambia la forma en la que te mueves en el mundo, porque ya no estás reaccionando todo el tiempo, ya no estás defendiendo una identidad, ya no estás intentando encajar constantemente, estás siendo. Y eso, aunque suene simple, es profundamente transformador. Y cuando empiezas a sentir esa ligereza, aparece algo que puede confundirte. Un silencio. No el silencio incómodo de antes, sino uno distinto, más amplio, más limpio, como si de repente hubiera menos ruido dentro de ti, menos necesidad de reaccionar, menos urgencia por demostrar algo, menos presión por sostener una imagen. Y al inicio, ese silencio puede parecer raro, porque estás acostumbrado a vivir con una mente que constantemente opina, compara, anticipa, corrige, una mente que siempre está haciendo algo. Y cuando eso baja, cuando se reduce, tu sistema lo percibe casi como si faltara algo, como si estuvieras perdiendo impulso, como si te estuvieras volviendo menos productivo, menos activo, menos relevante. Pero en realidad no estás perdiendo nada, estás dejando de cargar lo innecesario. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo y con el mundo, porque antes muchas de tus decisiones nacían desde la urgencia, desde la necesidad de validar algo, de sostener algo, de evitar algo, pero ahora empiezan a nacer desde otro lugar, un lugar más claro, más estable, más conectado contigo, y eso no siempre es espectacular. De hecho, muchas veces es silencioso, casi imperceptible desde afuera, pero profundamente real por dentro. Y aquí es donde aparece algo que pocas personas están dispuestas a atravesar: la pérdida de ciertas versiones que te daban identidad, porque aunque esas versiones ya no encajen, también te daban algo, te daban una forma de explicarte, te daban una narrativa, te daban un rol. Tal vez eras el que siempre ayuda, el que nunca falla, el que se adapta, el que no molesta, el que aguanta. Y soltar eso no es solo dejar de comportarte así, es dejar de ser reconocido por eso, es dejar de recibir cierto tipo de validación, es dejar de encajar en ciertos lugares. Y eso duele, no de forma dramática, pero sí de forma real, porque implica aceptar que algunas dinámicas van a cambiar, que algunas personas no van a responder igual, que algunas relaciones pueden tensarse, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de cumplir un rol, y los sistemas buscan estabilidad. Las personas buscan coherencia. Y cuando tú cambias, el sistema se mueve. Y no siempre se ajusta de inmediato. A veces resiste, a veces cuestiona, a veces intenta devolverte a tu versión anterior, con comentarios, con actitudes, con expectativas. Y ahí es donde aparece una de las pruebas más importantes de este proceso: sostener tu nueva forma de ser, incluso cuando no es completamente aceptada, no desde la confrontación, no desde la rigidez, sino desde la claridad, desde saber por qué estás eligiendo distinto, desde entender que no estás atacando a nadie, solo estás dejando de traicionarte. Y eso cambia la forma en la que te posicionas, porque ya no necesitas justificarte tanto, ya no necesitas explicar cada decisión, ya no necesitas convencer a todos. Empiezas a confiar más en tu experiencia interna, en lo que sientes, en lo que percibes. Y eso no significa que te cierres, significa que te sostienes, que puedes escuchar sin perderte, que puedes adaptarte sin dejar de ser tú. Y eso es una forma de madurez que no siempre es visible, pero se siente, se percibe, en la forma en la que hablas, en la forma en la que eliges, en la forma en la que te retiras de lo que no te corresponde. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a algo que no esperaban: la soledad. No la soledad absoluta, sino una sensación de estar en un lugar distinto, de no encajar igual, de no resonar con ciertas dinámicas que antes eran normales. Y eso puede generar dudas, pensamientos como: ¿estaré exagerando? ¿Será que estoy cambiando demasiado? ¿Y si pierdo esto? Pero esas preguntas no siempre son señal de error. A veces son señal de transición, de que estás saliendo de un espacio conocido y entrando a uno nuevo. Y en ese proceso es
Es normal sentirte un poco desubicado, porque aún no has construido completamente tu nueva referencia. Aún no sabes con quién conectas desde esta versión. Aún no sabes qué dinámicas son coherentes contigo ahora. Y eso requiere tiempo, exploración, paciencia, pero también requiere algo más, confianza. No en que todo va a salir perfecto, sino en que puedes sostenerte, incluso en la incertidumbre. Y eso no es algo que te enseñan, porque vivimos en una cultura que valora la certeza, la seguridad, las respuestas rápidas. Pero la evolución interna no funciona así. No es lineal, no es predecible, no es cómoda todo el tiempo, pero es real. Y cuando empiezas a atravesarla con conciencia, empiezas a notar algo muy claro, que muchas de las cosas que antes te definían ya no tienen el mismo peso, ya no te activan igual, ya no te condicionan igual. Y eso no es porque las hayas eliminado completamente. Es porque ya no estás completamente identificado con ellas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque antes cualquier pensamiento negativo se volvía verdad. Ahora es solo un pensamiento. Antes cualquier emoción intensa te arrastraba. Ahora puedes observarla, sentirla, sin convertirla en identidad. Y eso es libertad. No la libertad de no sentir nada, sino la libertad de no quedar atrapado en todo lo que sientes. Y desde ahí, empiezas a relacionarte contigo de una forma distinta, más honesta, más directa, más compasiva, sin necesidad de exigirte tanto, sin necesidad de corregirte constantemente, sin necesidad de compararte todo el tiempo. Y eso abre un espacio nuevo, un espacio donde puedes empezar a construir desde cero, no desde lo que deberías ser, sino desde lo que realmente resuena contigo ahora. Y eso no siempre tiene forma clara al inicio. No siempre sabes exactamente hacia dónde vas, pero sí sabes algo, que ya no quieres volver a ser quien eras. Y esa claridad, aunque sea simple, es suficiente para seguir avanzando. Y cuando llegas a ese punto donde ya sabes que no quieres volver a ser quien eras, aparece una tentación muy sutil, la de construir una nueva versión de ti demasiado rápido. Como si quisieras llenar ese espacio con algo definido de inmediato, como si necesitaras sentir que ya llegaste a una nueva identidad. Pero ahí es donde muchas personas, sin darse cuenta, repiten el mismo error, solo que con otra forma. Porque en lugar de actualizarse desde dentro, empiezan a diseñarse desde fuera. Empiezan a adoptar hábitos, discursos, formas de hablar, incluso formas de pensar que han visto en otros. No porque realmente nazcan de ellos, sino porque parecen la versión correcta de alguien que ya evolucionó. Y entonces aparece otra máscara, más sofisticada, más consciente incluso, pero máscara al final, porque sigue estando construida desde la comparación, desde la referencia externa, desde la idea de cómo debería ser alguien que ya cambió. Y eso vuelve a generar desconexión, más sutil, más difícil de notar, pero igual de real. Porque ahora no estás repitiendo tu versión antigua, estás intentando encajar en una versión idealizada. Y eso también agota, porque no es completamente tuyo. Y aquí es donde se vuelve clave algo que no es tan visible, pero que define todo este proceso. La autenticidad no es algo que construyes, es algo que dejas de bloquear. No tienes que convertirte en alguien auténtico, tienes que dejar de actuar desde lo que no lo es. Y eso cambia completamente la dirección. Porque ya no se trata de agregar más, se trata de quitar, de soltar, de dejar de responder desde lugares que ya no corresponden. Y eso requiere algo muy específico. Honestidad interna, no la que le muestras a otros, la que tienes contigo, esa que aparece cuando nadie te está viendo, cuando no tienes que sostener una imagen, cuando no hay presión externa. Ahí es donde realmente puedes notar qué es tuyo y qué no, qué te nace y qué estás repitiendo. ¿Qué te representa y qué estás actuando? Y esto no siempre es cómodo, porque implica aceptar cosas que tal vez no querías ver. Implica reconocer que algunas decisiones no nacieron de ti, que algunas formas de ser fueron adoptadas, que algunas partes de tu identidad están construidas sobre validación externa. Y eso puede incomodar, pero también libera, porque una vez que lo ves, dejas de sostenerlo con la misma fuerza. Dejas de defenderlo,
dejas de justificarlo. Y eso abre espacio. Ahora, hay algo que suele pasar en este punto. Empiezas a notar con más claridad lo que no te corresponde, lo que no te resuena, lo que ya no quieres sostener. Pero eso no significa que automáticamente sepas que sí quieres. Y ahí aparece otra incomodidad, la de no tener respuestas claras, la de no saber exactamente hacia dónde ir. Y eso puede generar ansiedad, porque tu mente quiere dirección, quiere estructura, quiere certeza, pero la autenticidad no siempre viene con un mapa. A veces viene con una sensación, con una intuición, con una pequeña claridad en medio de muchas dudas. Y eso es suficiente. No necesitas tener todo resuelto para empezar a moverte distinto. Solo necesitas reconocer lo que ya no encaja y empezar desde ahí. Y poco a poco empiezas a construir una relación distinta contigo, no basada en lo que logras, no basada en lo que otros ven, sino basada en lo que experimentas internamente, en cómo te sientes contigo cuando eliges, en cómo se siente decir algo que antes callabas, en cómo se siente poner un límite, aunque sea incómodo, en cómo se siente no reaccionar cuando antes lo hacías. Y esas experiencias empiezan a convertirse en referencia, empiezan a decirle a tu cerebro, esto también soy yo. Y eso es clave, porque tu identidad no cambia por lo que piensas, cambia por lo que experimentas repetidamente, por lo que haces una y otra vez. Y aquí es donde muchas personas subestiman algo muy importante, la repetición consciente, no la repetición automática, no la que viene del hábito antiguo, sino la que eliges, aunque no sea natural al inicio, porque cada vez que eliges distinto, estás debilitando el patrón anterior y fortaleciendo uno nuevo, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Y con el tiempo, eso se vuelve más fácil, no porque desaparezca la incomodidad, sino porque ya no te asusta tanto, porque ya la conoces, porque ya sabes que no te rompe, porque ya la has atravesado antes. Y eso cambia la relación que tienes con el miedo, porque el miedo deja de ser una señal de que no debes hacerlo y empieza a ser una señal de que estás saliendo de lo conocido. Y eso no es negativo, es parte del proceso. Ahora, hay algo más que aparece aquí, una especie de claridad más profunda. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que quieres, realmente lo quieres. Que muchas metas, muchas ideas, muchas aspiraciones estaban influenciadas por lo que viste, por lo que aprendiste, por lo que parecía valioso, pero no necesariamente por lo que resuena contigo ahora. Y eso puede cambiar completamente tu dirección, porque dejas de perseguir cosas solo porque deberías, y empiezas a elegir desde algo más honesto, más alineado, más tuyo. Y eso no siempre se ve espectacular. A veces incluso parece más simple, más tranquilo, menos impresionante, pero más real. Y esa realidad es lo que sostiene todo, porque cuando eliges desde ahí, ya no necesitas tanto esfuerzo para mantenerlo, ya no necesitas tanto reconocimiento externo, ya no necesitas tanto ruido, porque hay algo dentro de ti que ya está en coherencia. Y eso es suficiente. No perfecto, no completo, pero suficiente. Y desde ahí empiezas a construir algo que antes no era posible. Una identidad que no depende tanto de lo que fuiste, ni de lo que otros esperan que seas, sino de lo que realmente estás siendo ahora. Y cuando empiezas a habitar esa versión más actual de ti, aunque todavía no esté completamente definida, algo cambia en la forma en la que percibes el tiempo. Antes había prisa, prisa por llegar, prisa por mejorar, prisa por convertirte en alguien distinto, como si siempre estuvieras un paso atrás de donde deberías estar. Pero ahora, esa sensación empieza a diluirse, no porque ya tengas todo resuelto, sino porque dejas de vivir en función de una versión idealizada de ti que está en el futuro. Empiezas a estar más aquí, más presente, más en lo que sí está pasando, y eso reduce una carga que antes ni siquiera sabías que llevabas, la de compararte constantemente con quien deberías ser, porque esa comparación nunca termina. Siempre hay algo más, algo mejor, algo que aún no eres. Y vivir desde ahí te mantiene en una especie de deuda interna, como si siempre te faltara algo, como si nunca fuera suficiente. Pero cuando empiezas a actualizarte desde dentro, esa deuda desaparece. No porque ya no quieras crecer, sino porque dejas de hacerlo desde la carencia.
empiezas a hacerlo desde la elección, desde el interés, desde la curiosidad incluso. Y eso cambia completamente la energía, porque ya no estás intentando corregirte todo el tiempo, estás explorando, estás descubriendo, estás afinando. Y en ese proceso aparece algo muy valioso, una relación más amable contigo, no perfecta, no siempre tranquila, pero sí más honesta, más flexible, más humana. Empiezas a hablarte distinto, no desde la exigencia constante, sino desde una comprensión más profunda de lo que estás atravesando. Y eso impacta directamente en tu autoestima, pero no en la forma típica en la que se habla de autoestima, no como una lista de afirmaciones, no como una idea de quererte más, sino como una experiencia interna, como la forma en la que te tratas cuando fallas, cuando dudas, cuando no haces las cosas como esperabas. Ahí es donde realmente se construye, porque si en esos momentos te atacas, te reduces, te invalidas, entonces no importa cuánto logres afuera, siempre va a haber una base frágil. Pero si en esos momentos puedes sostenerte, aunque sea un poco más, aunque no sea perfecto, entonces algo cambia, porque dejas de depender tanto del resultado y empiezas a confiar más en el proceso. Y esa confianza no es ciega, es construida. Se forma cada vez que atraviesas algo incómodo y no te abandonas, cada vez que fallas y no te destruyes, cada vez que dudas y no te defines por eso. Y eso, poco a poco, empieza a crear una estabilidad interna, no rígida, no absoluta, pero sí suficiente para sostenerte. Y desde ahí, la forma en la que te relacionas con el mundo también cambia, porque ya no necesitas tanto reconocimiento, no necesitas tanto validación, no necesitas que todo salga perfecto. Puedes participar, puedes equivocarte, puedes exponerte sin que eso defina completamente quién eres. Y eso es una forma de libertad que no siempre se nota desde afuera, pero se siente profundamente por dentro. Ahora, hay algo más que empieza a transformarse en este punto, tu relación con la comparación. Porque antes compararte era casi automático. Veías algo y tu mente reaccionaba, evaluaba, medía, se colocaba en una escala. Y muchas veces salías perdiendo, no porque realmente estuvieras mal, sino porque estabas midiendo desde un lugar incompleto, comparando tu proceso interno con la apariencia externa de otros. Y eso nunca es justo, nunca es real. Pero cuando empiezas a tener una base interna más clara, esa comparación pierde fuerza. No desaparece por completo, pero ya no te arrastra igual. Puedes verla, puedes notarla, sin que te defina, y eso cambia la experiencia, porque dejas de competir constantemente y empiezas a enfocarte más en tu propio camino, en tu propio ritmo, en lo que realmente tiene sentido para ti. Y eso reduce una cantidad enorme de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido que antes te distraía y te alejaba de ti. Y en medio de ese silencio más claro, empiezan a aparecer cosas que antes estaban ocultas, intereses reales, deseos más honestos, límites más definidos. Y eso no siempre es cómodo, porque implica aceptar que algunas cosas ya no te interesan igual, que algunas metas ya no tienen el mismo peso, que algunas relaciones ya no encajan de la misma forma. Y eso puede generar duelo, un duelo silencioso, por lo que fue, por lo que creías que querías, por lo que sostenías como parte de tu identidad. Pero ese duelo también es parte de la actualización, porque no puedes construir algo nuevo sin soltar lo que ya no corresponde. Y eso no significa olvidar, ni rechazar, significa integrar. Reconocer que esa versión de ti fue válida en su momento, pero que ya no es necesaria ahora. Y eso es una forma de respeto hacia tu propio proceso. No negarlo, no juzgarlo, sino entenderlo. Y desde ahí, seguir avanzando. Ahora, hay algo que muchas personas temen en este punto: perderse, sentir que ya no saben quiénes son. Pero en realidad, lo que estás perdiendo no es tu identidad, es la rigidez de una identidad fija. Y eso es muy diferente, porque en lugar de ser una versión estática, empiezas a ser un proceso, algo que se mueve, que se ajusta, que evoluciona, y eso puede parecer inestable, pero en realidad es más real, porque la vida no es fija,
Las experiencias cambian, las circunstancias cambian, y tú también. Y permitirte cambiar sin sentir que estás perdiendo algo es una forma profunda de libertad, porque ya no necesitas aferrarte a una imagen de ti. Puedes moverte, puedes adaptarte, puedes redefinirte, sin sentir que te estás traicionando. Y eso abre un espacio enorme, un espacio donde puedes ser más honesto, más flexible, más tú, sin tanto ruido, sin tanta presión, sin tanta necesidad de sostener algo que ya no encaja. Y en ese espacio empieza a aparecer algo muy simple, pero muy poderoso. Una sensación de estar en casa contigo. Y cuando empiezas a sentirte en casa contigo, ocurre algo que no es tan evidente al inicio, pero que cambia completamente la forma en la que vives. Dejas de perseguirte, dejas de tratarte como un proyecto que siempre está incompleto. Dejas de mirarte como alguien que necesita arreglarse constantemente. Y eso no te vuelve conformista, te vuelve más presente, porque ya no estás corriendo detrás de una versión idealizada de ti. Estás aquí, con lo que hay, con lo que sientes, con lo que eres, ahora. Y desde ahí, algo se ordena. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás en conflicto constante contigo. Y esa ausencia de conflicto libera una cantidad de energía que antes estaba ocupada en corregirte, compararte, exigirte, adaptarte, energía que ahora puedes usar para algo distinto, para crear, para explorar, para elegir, pero desde un lugar más limpio, más claro, más tuyo. Y eso cambia incluso la forma en la que te relacionas con el éxito, porque antes el éxito estaba muy ligado a cómo te veían, a cuánto lograbas, a cuánto validaban lo que hacías. Era una forma de confirmar que ibas bien, pero ahora esa definición empieza a quedarse corta. Empiezas a notar que puedes lograr cosas y aún así no sentirte en paz. Y también puedes estar en momentos simples y sentir una coherencia profunda, y eso te obliga a redefinir, a preguntarte, sin ruido externo, ¿qué significa para ti vivir bien? No en términos de expectativas, sino en términos de experiencia. Y esa pregunta no tiene una sola respuesta. Va cambiando, se va afinando, pero lo importante es que ahora nace de ti, no de lo que viste, no de lo que aprendiste, no de lo que otros valoran. Y eso le da un peso distinto, porque cuando eliges desde ahí, no necesitas tanto esfuerzo para sostenerlo, no necesitas convencerte, no necesitas validarlo constantemente. Simplemente se siente coherente. Y esa coherencia se convierte en una especie de guía interna, no siempre clara, no siempre perfecta, pero suficiente para orientarte, para saber cuándo algo encaja y cuándo no, para notar cuándo estás siendo tú y cuándo estás actuando. Y eso te permite algo que antes era muy difícil: detenerte a tiempo, antes de volver a caer completamente en una versión que ya no quieres sostener, antes de repetir un patrón que ya reconoces, antes de decir algo que sabes que no es verdad para ti. Y eso es un cambio enorme, porque antes te dabas cuenta después de reaccionar, después de adaptarte, después de sentirte mal. Ahora hay un pequeño espacio, un segundo, una pausa, donde puedes elegir distinto. Y esa pausa es poder, no el poder externo, no el de controlar todo, sino el interno, el de no estar completamente a merced de tus patrones, el de no reaccionar automáticamente, el de poder responder desde un lugar más consciente. Y eso no elimina el error, no elimina la duda, no elimina los momentos donde vuelves a lo anterior, pero sí cambia la frecuencia, la intensidad, la duración, porque ya no te quedas tanto tiempo ahí, ya no te identificas tanto con eso, ya no lo conviertes en identidad. Y eso hace que el proceso sea más ligero, más humano, menos rígido, porque ya no estás intentando ser perfecto, estás aprendiendo a ser real. Y eso incluye equivocarte, dudar, retroceder a veces, pero sin perderte completamente, sin abandonar lo que ya viste, sin ignorar lo que ya entendiste. Y aquí es donde aparece algo muy valioso: la paciencia, no la paciencia pasiva, no la de esperar a que todo cambie solo,
sino la paciencia activa, la de sostener el proceso, la de no exigirte resultados inmediatos, la de permitir que las cosas se acomoden con el tiempo, porque hay cambios que no se pueden forzar, se integran, se asientan, se vuelven parte de ti, poco a poco, y eso requiere espacio, requiere repetición, requiere presencia, pero sobre todo, requiere que no te sabotees en el proceso, que no te ataques cuando algo no sale perfecto, que no vuelvas a exigirte desde la versión anterior, que no te compares constantemente con una idea de cómo deberías estar, porque eso te regresa al mismo lugar, y tú ya no estás ahí, aunque a veces se sienta parecido, aunque a veces reacciones igual, hay algo distinto, hay más conciencia, hay más claridad, hay más posibilidad de elegir, y eso es suficiente para seguir. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas ser una versión completamente nueva. Solo necesitas seguir siendo honesto contigo, seguir observando, seguir eligiendo un poco distinto cada vez. Y en ese poco es donde ocurre todo, porque no se trata de un cambio radical. Se trata de una acumulación de momentos, de pequeñas decisiones que, con el tiempo, transforman la forma en la que te experimentas. Y eso no siempre se ve desde afuera, pero se siente profundamente por dentro, como una especie de calma, no constante, no perfecta, pero real. Una calma que no depende tanto de lo que pasa afuera, sino de cómo estás contigo. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, ya no necesitas volver a ser quien eras, porque algo dentro de ti ya cambió. Y cuando algo dentro de ti ya cambió, aunque sea de forma silenciosa, hay un momento en el que lo reconoces sin necesidad de explicarlo. No es un pensamiento, no es una afirmación, es una sensación, una especie de claridad tranquila que aparece en medio de lo cotidiano, en cómo te levantas, en cómo respondes, en cómo eliges cosas pequeñas que antes no elegías. Y no necesitas anunciarlo, no necesitas demostrarlo, simplemente lo sabes. Sabes que ya no estás en el mismo lugar. Y eso no significa que todo sea fácil ahora. No significa que no vuelvas a dudar. No significa que no aparezcan viejos impulsos, viejas formas de reaccionar, porque van a aparecer. Eso también es parte del proceso. Pero ahora hay algo diferente. Ya no te pierdes completamente ahí. Ya no te quedas tanto tiempo. Ya no te defines por eso. Lo ves, lo reconoces y puedes regresar. Regresar a ti. Y eso es algo que antes no era tan claro. Porque antes, cuando caías en un patrón, parecía que eras ese patrón. Parecía que no había salida, que así eras. Pero ahora hay una distancia, pequeña pero suficiente. Una distancia que te permite no fusionarte completamente con lo que sientes. Y eso cambia todo. Porque ya no necesitas eliminar lo que te incomoda. Solo necesitas no quedarte atrapado ahí. Y eso es una forma muy profunda de libertad. No la libertad de no tener conflictos, sino la de no convertir cada conflicto en identidad. Y desde ahí empiezas a relacionarte contigo de una forma más compasiva. No desde la lástima, no desde la indulgencia, sino desde una comprensión más real de lo que implica ser humano, de lo que implica cambiar, de lo que implica soltar versiones que durante mucho tiempo te sostuvieron. Y eso merece respeto. No juicio, respeto, porque no es fácil dejar de ser quien fuiste cuando esa versión te ayudó a sobrevivir. Pero también es necesario cuando esa versión ya no te permite vivir. Y ahí es donde todo se integra, no como una idea, sino como una experiencia. Empiezas a ver tu historia, sin necesidad de quedarte atrapado en ella. Empiezas a reconocer lo que aprendiste, sin tener que seguir repitiéndolo. Empiezas a sentir lo que sientes sin necesidad de construir toda una identidad alrededor de eso. Y eso te devuelve algo que tal vez no sabías que habías perdido. La capacidad de elegir desde el presente, no desde el pasado, no desde el miedo, no desde la necesidad de validación, sino desde lo que realmente está pasando ahora. Y esa capacidad, aunque parezca simple, es profundamente transformadora, porque cambia la dirección de tu vida. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma real. En cada decisión, en cada respuesta,
en cada momento donde eliges no repetir lo mismo, y eso, poco a poco, se convierte en tu nueva forma de estar. No perfecta, no fija, pero sí más alineada, más coherente, más tuya. Y en medio de todo eso, hay algo que empieza a asentarse. Una paz distinta, no la paz de que todo esté bien, sino la paz de no estar en guerra contigo, de no estar constantemente corrigiéndote, de no estar intentando ser alguien que no eres. Y eso cambia la experiencia de vivir, porque ya no estás luchando contra ti, estás contigo, y eso, aunque suene simple, es algo que muchas personas pasan años buscando afuera, en logros, en reconocimiento, en relaciones, pensando que ahí van a encontrar esa sensación de estar completos. Pero no está ahí. Está aquí, en esta relación que tienes contigo, en cómo te miras, en cómo te hablas, en cómo te sostienes, incluso cuando no es perfecto. Y eso no se construye de un día para otro. Se construye en el proceso que acabas de atravesar, en cada momento donde viste algo y no lo ignoraste, en cada momento donde elegiste distinto, aunque fuera incómodo, en cada momento donde no te abandonaste. Y eso tiene un valor enorme, aunque nadie lo vea, aunque no genere reconocimiento, aunque no sea visible desde afuera, porque es interno. Y lo interno es lo que sostiene todo lo demás. Ahora hay algo importante que no puedes olvidar. Esto no termina aquí. No es un punto final, no es una versión definitiva de ti, porque vas a seguir cambiando, vas a seguir evolucionando. Van a aparecer nuevas versiones, nuevos retos, nuevas capas que soltar. Y eso no es un problema, es parte de estar vivo. La diferencia es que ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que no tienes que quedarte atrapado en ninguna versión. Sabes que puedes actualizarte. Sabes que puedes observarte. Sabes que puedes elegir. Y eso te da una libertad que no depende de nada externo. Una libertad que puedes llevar contigo a cualquier lugar, a cualquier etapa, a cualquier contexto. Y eso es lo que realmente está en juego. No convertirte en alguien perfecto, sino dejar de repetir lo que ya no eres y permitirte ser lo que está emergiendo ahora, sin tanta presión, sin tanta comparación, sin tanta necesidad de validación, solo siendo. Y si algo de todo esto se movió dentro de ti, si en algún momento sentiste que esto hablaba directamente de ti, entonces no lo dejes aquí. No lo conviertas en solo otro contenido que viste. Tómalo contigo. Obsérvate, cuestiónate, date ese espacio que normalmente no te das, porque eso es lo que realmente puede transformar tu experiencia. Y si sabes que hay alguien más que está atrapado en versiones de sí mismo que ya no le funcionan, compártele esto, no como una solución, sino como una posibilidad, una forma distinta de verse. Y si decides quedarte, si este tipo de espacios resuena contigo, entonces sí, quédate cerca, no por seguir algo, sino por seguir profundizando en algo que ya empezó dentro de ti. Porque al final, no se trata de cambiar quién eres, se trata de dejar de ser todo lo que no eres.